חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבורי אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה וראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה חדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה. Se apresta Jacob en nuestro capítulo semanal a reencontrarse con su hermano Esav. Lo está esperando varios años, décadas, y no se olvidó lo que le había hecho. La parashá Vaishlach y envió Jacob mensajeros hacia su hermano Esav a la tierra de Edom. De repente se dobla toda la historia en un puño de Jacob y aparece uno de los versículos más tristes que puede evocar una persona. En su plegaria Jacob le pide a Hashem, Hatzileni na miyad ahi miyad Esav. Sálvame por favor de las manos de mi hermano, de las manos de Esav. En capítulos posteriores hablaremos de las relaciones fraternales en el libro del Bereshit, pero haremos hincapié en nuestro corto encuentro en unos versículos que tal vez encierran uno de los relatos más difíciles, más oscuros que tenemos en toda la Torá. Jacob pasó todo su campamento del otro lado, a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a sus enseres, y se quedó solo la noche anterior. Vaivater Jacob levantó, se quedó solito esa noche anterior, previa al encuentro con su hermano Esav. Son 8 psukim, 8 versículos muy difíciles, por cierto. Y dice que en ese momento Vayeabek ish imo ad alot ashahar, y luchó un hombre con él hasta que despuntó el alba. Increíble. ¿Quién es este hombre? Los mefarshim, los exégetas, tienen una paleta multicolor de explicaciones que van desde que era el mismísimo Esav a un enviado de Esav o un ministro celestial de Esav, oyendo tal vez al extremo del otro lado, que dice el Maimónides
esto en realidad fue una visión profética. No existió en la realidad. Nachmanides dice, pero ¿cómo no existió si después salió cojeando, salió rengo de ese encuentro y ya se encargaron nuestros sabios posteriores a decir que muchas veces en un sueño, cuando soñamos que estamos en una tensión, nos podemos levantar todos sudados, todos transpirados, o jadeando en nuestra respiración, algo que no era en el mundo de la realidad, que era en el mundo de los sueños. ¿Quién era este personaje? Es una gran incógnita. Pero la Torah utiliza Vayeabek ish imo ad alot hashachar. Hay quienes ven en la historia de nuestros patriarcas la premonición de lo que ocurrirá a futuro. Y en especial en nuestro patriarca Jacob, que después de este acontecimiento ya no te llamarás más Jacob, sino que Israel. Y de alguna manera la vida de Jacob queda sellada, lacrada con el destino del pueblo de Israel. Palabras elegidas. Vayeabek ish imo ad alot hashachar. Nuestro magnífico Rashi utiliza en su exégesis y cita a Menahem ben Saruk o ben Serok, que fue tal vez el primer gramático que escribió un librito muy pequeño, un diccionario, Mahberet Menahem, y dijo, la palabra Vayeabek viene de la palabra Abak, que es polvo, porque cuando uno pelea, levanta polvareda. Interesante la explicación. Pero no conforme con eso, dice que es Lashon Vaikasher de Ebiku B, que en realidad fue un abrazo. Segunda opción, la primera fue una lucha libre que le levanta polvareda. La segunda dice que fue un abrazo. Y la tercera, Lashon Abuká. Abuká significa un lapid, significa una antorcha. Vamos a ver aquí, si tomamos cualquier libro, cualquier manual de la historia judía, vamos a comprender que en este versículo, en esta palabra, se encierran los tres formatos de aquellos que han agredido al pueblo de Israel en todas las épocas. Las guerras, hubo momentos que se utilizó el fuego, que nos quemaron, sea en las piras de la Inquisición, o hasta hace algunas décadas en los hornos crematorios de los campos de exterminio. Pero sonaba raro cuando Rashi trae una explicación que dice que lo abrazó. Vamos a ver que hay enemigos que a veces te quieren abrazar, que firman pactos contigo, de paz, acuerdos, te abrazan, y cuando tú bajas la guardia, de inmediato se levantan contra ti. Aquí vieron en esta lucha de Jacob con este hombre singular.
las luchas de todo el pueblo judío a lo largo de la historia. Increíble. Y vamos a ver que la guerra duró ad alot ashahar, hasta que despuntó el alba. Y cuando vio que no podía con él, lo tocó Bejaf y dejó, y Jacob quedó medio lesionado, y por eso no comemos la parte trasera del animal, por esta situación que le tocó en la pierna. Y sigue un diálogo ahí difícil de entender. Preguntó, ¿cómo es tu nombre? Él me dijo, me llamo Jacob. No te llamarás más Jacob. ¿Por qué? Porque has peleado con Hashem y con los hombres y has podido. Tal vez este también sea el desafío del pueblo judío, de tener que pelear incluso contra designios caviajol divinos, y hemos podido salir adelante. Y le preguntó a Jacob a él, ¿cómo es tu nombre? Y le dijo, ¿para qué vas a preguntar mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob a ese lugar Peniel. ¿Por qué? Porque ha visto a Hashem rostro a rostro y se salvó. La palabra pené es rostros. Y quiero dejar nuevamente un comentario acerca del modismo que utiliza la Torá. Escuchen bien. Dice, Vaizrach lo Hashemesh Kaasher Abaret Penuel, y le salió el sol a él cuando pasó Penuel y estaba cojeando de su pierna. Dice que peleó hasta que despuntó el alba y cuando le salió el sol. Y la pregunta es, ¿pero acaso el sol no sale para todos? ¿Por qué le salió el sol a Jacob? Porque en realidad le vino la luz. Si se acuerdan en el relato pasado, cuando hablábamos de la escalera, preciosa la imagen que nos da la escalera, que nos dice, Vayalen Sham Kiba Hashemesh, y pernoctó allí porque se puso el sol. Y traen los jajamín que el Midrash en realidad el sol se puso antes de tiempo, porque en realidad la vida de Jacob saliendo de su casa maternal, paternal, fraternal, yendo a comarcas desconocidas donde efectivamente él levantaría una familia, le oscureció la existencia. Y ahora vamos a entender, tal vez, ¿contra quién peleó Jacob? Porque no dice el nombre. Y hay algunos, atrevidos por cierto, que dicen que en realidad la pelea de la existencia de la persona es contra uno mismo. Y Jacob se quedó solo, como aquel gladiador o boxeador que se prepara durante meses para una pelea, y acá estuvo preparado para un encuentro con Esav, más de 2 décadas. Y sabemos que cuanto más pasa el tiempo, más germina y fermenta el rencor. Y Jacob en su última noche estuvo solo. Y para enfrentarse a su hermano, que en algún momento lo quiso matar, él tenía que vencer a sus propios miedos, a su propio temor interior. Tenía que encender una luz propia dentro de esa oscuridad, de ese pellizco existencial que durante décadas lo entristecieron y le preocupaban. Vaizrach lo
Hashemesh. El sol le salió a él. Quiere decir que solamente cuando vence a ese hombre misterioso, al ministro de Esav, a Esav, a su lucha interior, él ya está preparado para enfrentarse con su hermano. Y aquí que apenas termina todo este episodio, levanta Jacob los ojos y vio que Esav venía hacia él. Y levantó los ojos. Muchas veces la Torá utiliza esta terminología, pero en este caso más que nunca, de esa melancolía, de ese temor generacional que tenía Jacob cuando venció a su miedo, cuando venció su temor interior, pudo recién levantar los ojos para enfrentarse a su hermano que aparentemente venía con ganas de vengarse de él. Pero ¿qué vio? Vio un hombre semiliciado, mujeres, niños. No era la batalla para un gladiador, para un príncipe, para un campeón del ejército. Entonces se fusionaron en un abrazo. Interesante el mensaje que en los momentos cruciales de nuestra vida estamos solos. Como aquel que se preparó y sube al ring, el entrenador, el preparador físico, su director técnico, sus asesores quedan abajo. Solamente él. Y aquel que se atreve a vencer a sus propios miedos es aquel que saldrá vencedor en la batalla de la existencia en nuestras vidas. Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמרני